Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. ¿Has escuchado hablar de la época carbonífera? ¿Del periodo del carbonífero? Ujú. Y no nada más eso, sino que también hay yo había visto unas que tenían como adaptación con sus pigmentos que hacen que asemeje, no recuerdo bien qué tipo de planta era, pero asemeja a un sapo venenoso. Todo el mundo conoce las plantas carnívoras. ¡Carnívoras! Las plantas carnívoras. Esta es la segunda parte del episodio sobre química en las plantas. Anteriormente hablamos sobre la fotosíntesis y los colores de estas mismas. Ahora toca el turno de su metabolismo y claro, sus impresionantes mecanismos de defensa, pues muchos pueden pensar que al no tener un movimiento, las plantas son inferiores a los animales. La verdad es que no es así. Así que comencemos con un poco acerca de su origen. ¿Cuál crees que sea su origen? Pues, con base en lo que hemos aprendido en las infografías que hemos publicado en Plantando Julio, intuyo que su origen es del océano. Ajá, del mar, muy bien, como la mayoría, por no decir todos los organismos. Pues bien, en el capítulo, no el anterior, sino en la primera parte de Química en las Plantas, mencioné esta teoría endosimbiótica. No sé si la recuerdas, que es cuando una célula o una bacteria fagocita a otra misma. Pues bien, desde este momento surge alguna bacteria fotosintética que va a fagocitar alguna otra que sea anóxica. Quiere decir que pues no va a desechar oxígeno, como en el caso de las cianobacterias, que ya lo empiezan a hacer. Al momento de hacer esta simbiosis, se va a producir la primera alga unicelular, las llamadas clorofitas. Y anteriormente estas algas unicelulares se clasificaban como protistas. Sabes que ese reino es como el reino basurero donde meten cualquier otro organismo que no sea ni animal, planta y las otras, ¿no? Pero actualmente los científicos, en este caso biólogos, pues se han puesto de acuerdo de que en realidad las algas verdes, las clorofitas, ya son plantas, unas plantas basales. Hay unicelulares y hay pluricelulares. Entonces, fue cuando este tipo de algas empezaron a salir hacia la Tierra. Pues antes de todo esto, cianobacterias y las mismas algas habían eh, emitido una gran cantidad de oxígeno, que este subió a la atmósfera y al reaccionar con los mismos rayos del sol, pues provocan, crean la capa de ozono. Una capa que va a seguir acumulando, o tres, o tres, o tres, pum, 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 y o dos, ¿verdad? Entonces, al ya no ser anóxicos y empezar a producir este oxígeno, van a favorecer la proliferación de la vida en la Tierra. Las primeras plantas que salen, digamos que se pudieron parecer a musgos o a las hepáticas actuales, pues todavía dependían de algún cuerpo de agua, en este caso el océano. Y ahí también se los considera pues, plantas basales, ¿no? Serían plantas no vasculares, pues no van a tener tejidos verdaderos, ni siquiera un floema o un xilema. Después de esto, van a empezar a aparecer muchísimas plantas pteridofitas. Las pteridofitas son todos estos grandes helechos. ¿Has escuchado hablar de la época carbonífera, del periodo del carbonífero? Ujú. Pues es en el carbonífero donde todas estas plantas pteridofitas empiezan
conquistar el planeta, si lo podemos llamar de esa forma. Entonces, la mayoría de yacimientos de carbón que tenemos actualmente se lo debemos al periodo carbonífero, pues al tener una abundancia gigante de plantas, sabemos que cuando las plantas pues mueren y empiezan a descomponerse, principalmente producen pues, el carbón, ¿no? Solo cuando quemas la madera ya se queda quemadita y ahí es carbón para volver a hacer tu fogatita. Pues bueno, entonces el carbonífero justamente se llama así por una gran cantidad de carbón depositado en esos estratos. Para este momento sucede la extinción del Pérmico Triásico, donde muchísimas, por no decir el 99% de la, 99 no, creo que es el 96 de los seres vivos desaparecen. Entonces, tanto como para animales como para plantas, fue un gran golpe. Y de aquí antes se tenía la idea que primero surgen gimnospermas y de las gimnospermas las angiospermas. Actualmente se ha llegado a un consenso de que evolucionaron, se diversificaron a la par. Y es primero aparecen las gimnospermas y después van a aparecer las angiospermas, que digamos fue una revolución porque actualmente 9 de cada 10 plantas es un angiosperma. O sea, hasta 9 de cada 10 tienen flor o fruto. Porque al tener este tipo de propagación, de fecundación, ya sabemos que están los animales polinizadores, pues se diversificaron y les fue re bien. La verdad fue una gran radiación adaptativa en esta rama de las plantitas. Pero pues así a grosso modo, esta es como su evolución, cómo fueron creciendo, cómo fueron diversificando y sí, se les conoce 4 tipos de plantas, ¿no? Sacando las basales, que serían las algas verdes. Volviendo a hacer la recapitulación, sería virofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Que los que me estén escuchando aquí y no hayan visto las infografías que ya hemos hecho, vayan y ya colocamos, ya pusimos estos 4 tipos de plantitas. Ahora, ya explicando esta parte, en el anterior episodio, en la parte 1, hablamos sobre un proceso metabólico, la fotosíntesis. Sabemos que el metabolismo se divide en dos, en anabolismo y catabolismo, pero primero tendremos que saber qué es el metabolismo. ¿Tú sabes qué es el metabolismo, Karen? Para que nos lo puedas explicar. Bueno, pues el metabolismo es un proceso bioquímico que llevan a cabo los seres vivos para obtener energía y después utilizarla. Este va a ser dividido en dos, que es el catabolismo y el anabolismo. Y tengo, o por lo menos yo me lo aprendí con esta mnemotecnia chiquita y fácil, de que Ana construye y Cata destruye. Pues el proceso anabólico es un proceso que va de lo particular, de lo pequeño, a lo grande. Ejemplificándolo y para que puedan entenderlo mejor, imaginemos un montón de ladrillos. Pues el anabolismo lo que va a hacer es juntar estos ladrillos para crear una pared, un muro, ¿no? Y ya va a necesitar que enzimas, proteínas, y podemos meter que la enzima es el cemento mismo. Y por parte del catabolismo, digamos que este va a ser una bola de demolición. Va a partir en dos la pared y pues volviendo a los ladrillos. Entonces, anabolismo es un proceso de formación. Por eso mismo, la fotosíntesis es un proceso anabólico. Procesos catabólicos en animales hay muchos, pero en plantas casi no está tan presente. ¿Cuáles son algunos de esos procesos? Pues bueno, las plantas van a destinar una cantidad sumamente importante de carbono asimilado y también de energía a la síntesis de diversas moléculas orgánicas, las cuales no van a tener una función directa dentro de su metabolismo primario, es decir, la supervivencia del organismo. Estas sustancias son conocidas como metabolitos secundarios, los cuales van a ser sintetizados a partir de los metabolitos primarios, que son los productos derivados del metabolismo primario, principalmente del ciclo de Krebs y la glucólisis. Ahora, con respecto al catabolismo, este es la parte que, como bien dices, consiste en la transformación de moléculas orgánicas complejas a moléculas más sencillas.
y en el almacenamiento de la energía, el cual va a ser desprendido en forma de enlaces de moléculas de ATP, mediante la destrucción de estas moléculas. Ahora, dentro de los tipos de catabolismo que presentan las plantas, principalmente en cuanto a hidratos de carbono, son el proceso de glucólisis, la respiración celular y la fermentación. Bien, los metabolitos secundarios en sí son los compuestos orgánicos sintetizados por las plantas, los cuales van a cumplir funciones no esenciales para ellas, es decir, que no están tan relacionados con la supervivencia de ese organismo. De manera que la ausencia de estos no es fatal para la planta. Y los metabolitos secundarios intervienen en interacciones ecológicas o entre la planta y el ambiente en el que ésta se encuentra. Ahora, el reconocimiento de estas sustancias químicas es de suma importancia, ya que a través de ello es que hemos podido estudiar sus propiedades biológicas y se ha alentado el desarrollo de este campo en cuanto al estudio de las plantas. Por ejemplo, en la búsqueda de nuevos principios activos para desarrollar diferentes fármacos, antibióticos, insecticidas o herbicidas. Órale. Y ahorita que mencionaste lo de la interacción con su medio ambiente, hay algo también muy, pues a mí me llama mucho la atención. Principalmente por, no sé si conozcas, creo que sí, todo el mundo conoce las plantas carnívoras. Carnívoras. Las plantas carnívoras. Todo el mundo conoce las plantas carnívoras. ¿Cómo es que tienen estos interac sí, una interacción con el medio, ¿no? Con de acá es que se tragan al mosquito, que se tragan a esto, pero otras plantas como las sensitivas, no sé si se le podría llamar como tal que eso es un mecanismo de defensa o no. No sé si tú lo conozcas a las sensitivas, que son estas que tocan. Sí, que se cierran al toque. Ajá. Y los mecanismos de defensa en las plantitas son físicos por alguna interacción o químicos o ambos o no sé. Si bien hay de diferentes tipos, ya que, pues, como bien comentas, tanto hay físicos como químicos, se clasifican dependiendo de qué es lo que hagan para la planta, si es que la ayuden a adaptarse, si es que la ayuden a defenderse o la ayudan a tolerar algún tipo de ambiente, entre otras cosas. Las plantas efectivamente han desarrollado muchísimos de estos mecanismos que principalmente van en cuanto a la dispersión de la semilla y las adaptaciones para su defensa han ido desde modificaciones anatómicas y defensa química. En cuanto a su adaptación anatómica, vaya, literalmente refiere a su anatomía, a su cuerpo, al el cuerpo de la plantita, cómo va ¿Dato? modificándose y desarrollando exactamente diferentes tipos de modificaciones para poder adaptarse. Como bien dices, una de estas, la más conocida, la más famosa, que yo creo que todos hemos tenido una pésima experiencia con alguna, son Ay, las sí. espinas, las espigas, los tricomas y los pelos glandulares, que Ah. son estos mecanismos, estas partes físicas de la planta que impiden que un depredador se acerque a ella y logre comérsela. De hecho, creo que también hay unas que imitan a algunos animales, ¿no? Así como hay insectos que Imitan a las plantas. ajá, tienen ese mimetismo con plantas. No, no, ahorita no recuerdo cuál, pero sí he visto una que de repente tiene forma de araña y pues así ya no se le acerca el mosquito o la oruga a comérsela. Y no nada más eso, sino que también hay unas, yo había visto unas que tenían como adaptación con sus pigmentos que hacen que asemeje, no recuerdo bien qué tipo de planta era, pero asemeja a un sapo venenoso. La planta Ah, como tal, ajá, o sea, los colores de sus hojas y la forma de la hoja es similar a las de, creo que sí era un sapo, no recuerdo bien qué especie era, la verdad, no soy tan experta en animales, ah, pero asemeja no nada más el sapo, sino que hay varias que asemejan animales venenosos. y recuerdo que hay una que también tiene forma como de estrella de mar. Ah, esa sí no me la sabía. ¿Cómo se llaman estos monstruos? Porque creo que hasta de ahí se inspiraron en este monstruito de Stranger Things que tiene como una cabeza así rara. Pero bueno, esas serían las morfológicas, entonces. Ajá. Ahora, en cuanto a su adaptación química, las plantas han producido
eh, muy diversas sustancias Ujú. y presentan diferentes, las cuales van a presentar diferentes funciones que van a inhibir la acción de algún agente patógeno, como son hongos, bacterias que suelen atacarlas para dar alguna infección y con ello evitar su ataque. Otros van a provocar efectos negativos a diferentes niveles del organismo que intente comérselas, como irritación al contacto. No sé si te ha pasado que hay algunas plantas que cuando tú cortas la hoja y tocas la salvia, bueno, sí, Sí. ¿no? Salvia o savia que tiene por dentro su lechita, te irrita, te quema muchísimo. A mí me ha pasado con una hoja que de repente pasé y se rozó en mi mano y me llené de ronchas. También justamente esa clase de reacciones es parte de este mecanismo, porque también no nada más es cuestión de que te irrite, te arda, te queme, sino que también al momento de comerla puede provocar náuseas y muchísimas alteraciones en el sistema digestivo. Algunos de estos compuestos son las saponinas, los compuestos fenólicos, que, como su nombre lo dice, poseen ácidos fenólicos y polímeros en su estructura. Estos polímeros son, como los más destacados, los taninos y la lignina. Y dentro de todos estos fitoquímicos, o sea, los Ujú. químicos que hacen las plantas, van a tener la capacidad no nada más de provocar esto, sino que también se pueden aprovechar por sus efectos farmacológicos y toxicológicos en ciertos animales, además de que tiene efectos bactericidas en la microbiota ruminal Ajá. y van a actuar como inhibidores de la fermentación. Y aquí también entran estas plantas con efectos psicotrópicos. ¿Crees que esta adaptación también entra en ellas, como el famoso floripondio, que lleva de aquí a Marte Híjole, y de no, regreso? pues es que la cuestión aquí, ahí entra algo muy importante, que es la dosis, ya que con el floripondio es la planta, o sea, al menos en cuanto a mi conocimiento confiere, es la planta más tóxica que puedes encontrar, ya que, por ejemplo, no sé, hablando de otras plantas con efectos psicotrópicos, por decir el peyote, Ujú. eh, ahora sí que un ser humano aguanta un poco más de esa, pero el floripondio ese sí es como, no es un efecto psicotrópico Ajá. eh, que a alguien le pueda gustar, ya que lo más probable es que cuando tienes contacto, por ejemplo, si te haces un tecito o algo por el estilo, si es, Sí, sí, si sí. te lleva con otros individuos al más allá. Te lleva hasta el Cretácico cuando aparecieron sus abuelitas de Y pues regreso. efectivamente, Ajá. esta, la síntesis de estas sustancias efectivamente es como un mecanismo de defensa para que los animales, incluyéndonos a nosotros, no vayamos detrás de esas plantas, pero pues bueno, Ujú. ya sabemos, ¿no? Un ejemplo de ello es el peyote. Ah. ¿Qué más adaptaciones hay? O sea, sé que hay millones, ¿no? Hay muchísimas. Pero cuáles son unas de las pues más importantes? Pues en cuanto a las más importantes, además de las anatómicas y de diferentes químicas, ya que no nada más es cuestión de estos fitoquímicos que mencioné antes, sino que las sustancias que llegan a sintetizar las plantas son muy, muy, muy variadas. Las más destacadas, además de esas, también entran los terpenoides, que estas sustancias van a lograr inhibir la respiración celular de aquel organismo que intente ingerirlas. El ácido oxálico también entra dentro de esta clase, bueno, dentro de Ajá. estos componentes, ya que va a inhibir la acción de la enzima succínico deshidrogenasa, la cual va a afectar igualmente a la respiración celular y los hidrocarburos perdón, los hidrocarburos acetilenílicos. Ay, qué nombres tan raros. Pero hashtag química. Ajá. Estos hidrocarburos, la verdad es que son muy, muy interesantes, ya que dentro de sus acciones sobre un sistema, la principal es que va a bloquear la circulación, la conducción nerviosa, perdón, motora a nivel de los receptores
nicotinídicos de la placa neuromuscular, es decir, que va a bloquear la interacción neuromuscular, ya que no va a dejar que actúe la acetilcolina. Además de estos químicos, también va a haber diversos que provoquen efectos adversos en el sistema gastrointestinal, como lo son la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las ligninas, las putinas, los taninos y la sílice principalmente. Ajá. Y otra clasificación incluye a los alcaloides, a los aminoácidos no proteicos y diferentes eh, moléculas con caracteres proteicos, las cuales van a principalmente provocar un daño a nivel celular en cuanto a la síntesis del ADN refiere. Ay, pues una vez más coincidimos en que las plantas son fascinantes. Y ahorita fue así a resumidas cuentas porque hay muchísimas adaptaciones, diferentes formas, ¿no? Ahorita nada más lo dijimos así sobre el agua. Pero ahora, esto pasa, claro que va a pasar naturalmente. Estas mismas adaptaciones van a provocar una diversidad y la misma evolución de estas, como mencionaste al inicio, eh, la adaptación de la dispersión de la semilla, ¿no? Lo que tuvieron las angiospermas. Fueron tan inteligentes de, vamos a adaptarnos, vamos a producir un fruto para que diferentes animalitos se lo lleven y empiecen a ¿cómo se dice? Propagarlos. Y empiecen a propagar, pues, la semilla, ¿no? Incluidos los Inteligente, ¿no? polinizadores. Sí, pero esto pasa naturalmente. Y sabemos que el humano, aprovechándose de esto y viendo ventajas, ya le metió de su mano y creó los transgénicos, estas plantas, frutos modificados genéticamente. Sí, vamos a hacer un episodio aparte, pero ya para finalizar el episodio, me gustaría que les comentáramos por lo menos una pequeña introducción o unos ejemplos de estos transgénicos. No sé si tengas alguno. Pues sí, realmente, y también algo importante es definir bien cuál es el papel de la ingeniería genética dentro de las plantas, ya que pues uno pensaría así como que, ay, ¿qué van a experimentar con las plantas y qué les hacen que modifican todo su material o cómo es que lo logran? Pues bien, un ejemplo que no sé si tú conozcas, bien es el arroz dorado, no sé si has escuchado hablar de él. Órale, ¿no? Imagino un arroz Pues pintado de dorado. Pues algo así, no estás tan alejado. Es un arroz con una tonalidad dorada, o sea, bueno, conocemos como el arroz blanco normal, solamente que este está modificado genéticamente para producir provitamina A, ya que activan un gen el cual permite que se sintetice el betacaroteno, el cual le va a dar esa tonalidad dorada característica. Mm, Y este, de órale, hecho, este producto lo recomiendan mucho para las personas que tengan un déficit en cuanto a la vitamina A, solo que todavía están como si es bueno, si no es bueno, si es mejor como conseguir otras fuentes naturales, ajá, todo este pleito que se tienen con los transgénicos ahora. Y uno también muy, muy, muy bonito es la rosa azul. ajá. O sea, las plantas no son azules así, o las plantas azules que vemos azules no están hechas naturalmente. Pero claro, las Pues que de hecho venden en algunas Xochimilco o en el metro, esas hasta encuentras moradas con brillos verdes, pero así natural. sí, al natural, pues sí existen varias, de hecho una de estas, su nombre como coloquial es pensamiento. No conozco el nombre científico, la verdad. Eh, y justamente aprovechan un pigmento que esta planta es capaz de sintetizar para transferirlo, o bueno, no precisamente el pigmento, sino activar el gen que permite la síntesis de dicho pigmento. Este pigmento es la delfidina, Ajá. que es una antocianidina, la cual va a dar la coloración azul a el pensamiento, que es la flor que te comentaba hace poco. Sí. Y este gen, por lo que leí, se le llama blue gene ¿Qué y nombre es tan original? aprovech ¿Qué nombre tan original?
Y este pigmento justamente es el que le da la tonalidad azul a la planta y es utilizado no nada más con las rosas, sino con el crisantemo y muchas, muchas, muchas flores que naturalmente no son azules. Órale, esa sí no me la sabía. Y para ser honesto, tampoco la del arroz. Pues bueno, esto lo vamos a explorar mejor en un episodio futuro. Y que ya para finalizar, quizá estuvo un poco corto como el primero, pero pues no podíamos meter todo esto en la primera parte, porque iba a ser súper largo. Dijimos, mejor vamos a dividirlo en dos, porque aunque sean temas cortitos, eran varios que teníamos que meter, que teníamos que abordar. Y pues esperamos que les haya gustado, que lo hayan entendido, así como nosotros, y que se hayan fascinado aún más, y si no lo estaban, por las plantas, para que vean que son unos seres vivos, pues, espectaculares. Pues bueno, esto fue el episodio 4, Química en las plantas, parte 2. Esperamos les haya gustado. Recuerden que también nos pueden ir a seguir a Instagram, donde estamos haciendo las infografías que le comentamos en este episodio y muchas más. Por hoy ha sido todo. Adiós. Adiós.